por este medio. Es nuestro privilegio en esta clase empezar otra serie. El día de hoy empezaremos una serie sobre el Apocalipsis para aprender acerca de la revelación de la persona del Señor Jesucristo en el pasado, en el presente y también lo que sucederá en un día futuro. Y lo que vamos a hacer es algo que otra vez no haremos normalmente en una predicación normal. Esto no es una predicación normal, más bien es una clase bíblica, estamos en una escuela. Por lo tanto, sería un poco diferente. ¿Diferente en qué sentido? Bueno, diferente en este sentido. ¿Diferente en qué sentido? Diferente en el sentido de que voy a hacer algo que nunca he hecho antes y que no es muy recomendable para una predicación en el local. Pero otra vez, viendo que es una clase, quiero ver todo el libro de Apocalipsis en una sola clase. Y luego el resto de la serie, o sea, en las otras clases de la serie, lo que voy a hacer es explicar el libro detalle por detalle. No versículo por versículo, sino que veremos todas las secciones de Apocalipsis, ver todas las partes de Apocalipsis y ver qué significa. Entonces, el día de hoy lo que veremos es un panorama de principio al fin para poder ver específicamente qué está diciendo el escritor Juan y el Espíritu Santo por medio de él, y para tener en nuestra mente alguna idea del esquema de todo el libro de Apocalipsis. Si ustedes son como yo, cuando yo leo el libro de Apocalipsis, hay partes que todavía son oscuros o que todavía no entiendo, y esto es peor cuando no entendemos cómo funciona el libro, cuáles son las diferentes partes y cuál es la relación entre las diferentes partes. Por lo tanto, quiero ayudarles en este aspecto en la primera clase, de ir del principio hasta el fin del libro. Entonces, no voy a leer unos versículos al inicio y después dar comentarios. Lo que voy a hacer es leer versículos a lo largo del libro y al final, si tenemos tiempo, dependiendo de cómo nos va, si tenemos tiempo al final, veremos otros detalles acerca del libro como introducción. Pero otra vez, lo que haremos en esta tarde es un bosquejo, no un bosquejo, un repaso, algo más o menos rápido a lo largo de todo el libro de Apocalipsis. Entonces, pongan muy buena atención. Es un libro de muchísimos detalles, pero quiero animarles con esto, que si aprendemos los elementos básicos del libro de Apocalipsis, sería mucho más fácil entender la mayoría del libro, que sí es entendible para nosotros. No quiere decir que no habrá contención o que no habrá diferencia de opiniones acerca de los detalles de este libro, pero va a querer decir o quiere decir que sí vamos a entenderlo mucho mejor. Entonces, empezamos con un breve bosquejo de todo el libro, y este bosquejo se encuentra en capítulo 1, versículo 19. Acompáñenme, por favor, en sus Biblias. Para esta clase es necesario tener todo el libro, tener su Biblia a la mano, porque vamos a estar viendo todos los capítulos. Entonces, empezamos con el capítulo número 1. Tenemos 45 minutos básicamente para hacerlo. Entonces vamos rápido. Pero capítulo 1, quiero ver la clave de todo el libro, es versículo 19, y dice así: escribe las cosas que has visto, hablando a Juan, las que son y las que han de ser después de estas. Y así nos da tres cosas que nos ayudan, tres aspectos del libro que nos ayudan para poder entender cuál es el esquema básico. Número 1, las cosas que has visto. Y esto embarca todo el capítulo 1. Dice acerca de Juan, o está explicando que Juan vio en el capítulo número 1 cosas que él estaba viendo en ese momento. Por ejemplo, número 2, las que son. Y aquí veremos los capítulos 2 y 3, las cosas que son, porque habla de la condición presente de las iglesias en Asia y por lo tanto las cosas que son. Pero número 3, ahora entramos a la última parte del libro, y cuando digo última parte, estoy hablando de los capítulos 4 al capítulo número 22, y estas son las que han de ser después de estas. Entonces, tres partes para dividir el libro: las que has visto, primer capítulo; las que son, 2 y 3; las que han de ser después de estas. ¿Después de cuáles? Después de capítulos 2 y 3. Y esto es capítulos 4 hasta el final del capítulo número 22.
Por lo tanto, vemos en el libro de Juan un libro escrito acerca del pasado, del presente y también del futuro. El libro de Juan es un libro que nos da la culminación, el clímax, el final de todo libro, el desarrollo completo de todo lo que dice la palabra de Dios, todo lo que vimos en los profetas, todo lo que vimos en los evangelios, todo lo que estamos leyendo en las epístolas, todo lo que se ve en Génesis, etcétera. Todo termina en el libro de Apocalipsis y aquí es donde aprendemos cómo termina todo. Entonces, vamos a empezar con el capítulo 1 y como mencioné al final, daré más detalles acerca del libro en general, pero quiero ver todo el libro como un panorama y pidiendo la ayuda del Señor para este gran trabajo que vamos a hacer esta tarde. ¿Ok? Empezamos con capítulo 1. Voy a leer unos versículos de cada capítulo y explicar cada capítulo con breves comentarios. Cuando empezamos el libro, leemos esto, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí aprendemos cómo Juan recibió el libro de Dios. Fue una revelación de Jesucristo dada a Cristo por Dios, del Señor Jesucristo a Juan por medio de a su ángel, a su siervo Juan. Pero más adelante vemos una bendición, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella. Muy rápidamente, vayan al último libro del último capítulo del libro, capítulo número 21, perdón, capítulo número 21, y aquí veremos otra bendición. Apocalipsis y en el versículo capítulo número 21. Dice, perdón, 22, versículo 7. 22:7 dice, he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y vemos al inicio y al final una gran bendición para todos los que leen. Pues para animarles, hermanos, va a ser difícil, es algo que requiere mucho trabajo para entenderlo, para concentrar, etcétera, pero es necesario hacerlo y el resultado es una bendición. Más adelante podemos ver en los versículos 9 al 11, aquí podemos ver que Juan se presenta a él mismo diciendo que él es su copartícipe en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Cristo, y él estaba en la isla de Patmos. Entonces, capítulo 1, aprendemos que Juan lo recibió de Dios, que él está en la isla de Patmos, escribiendo una visión que él recibió de Dios mismo, y ahora versículos 12 al final, él habla acerca de una visión que ve del Señor Jesucristo. Entonces, en el primer capítulo son las cosas que él ha visto. Él está viendo al Señor Jesucristo y lo ve de diferentes formas. Dice que él vio en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, etc. Entonces, primer capítulo es solamente una visión del Señor Jesucristo, pero no ha entrado todavía en la profecía, no ha entrado todavía en los mensajes que vienen más adelante acerca del futuro. Por el momento es una revelación de la persona de Cristo. Y algo importante para notar acerca del primer capítulo es que nos da la introducción o nos está explicando qué es lo que vamos a esperar del Señor Jesucristo más adelante. Y lo que esperamos de él más adelante es esto, que él es un rey que reina sobre todos los reyes de la tierra. Entonces, capítulo 1 es la visión del Señor Jesucristo. Recibió la visión de Dios. Ahora ve la visión de la persona del Señor Jesucristo. Y ahora en el capítulo número 2 expande o vemos un poco más. Ahora no solamente el Señor Jesucristo, sino en el capítulo número 2, ahora veremos algo acerca de 7 iglesias. Entonces, vemos en el versículo número 20 del primer capítulo, dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Pues vemos Cristo y ahora abre más, expande el entendimiento y habla de 7 iglesias. Y en el capítulo número 2 vemos la primera iglesia. Y en esta sección veremos en capítulos 2 y 3, 7 iglesias de Asia. Y en cada iglesia vamos a aprender una lección. En cada iglesia hay un cierto carácter. En cada iglesia, por lo menos en 6, hay un cierto
deficiencia, una cierta deficiencia, ciertos pecados, y cada iglesia es una representación de diferentes etapas de iglesias el día de hoy. Algunos lo ven de forma cronológica, que habla de iglesias a lo largo de la historia cristiana, pero yo prefiero verlo como ejemplos del carácter de iglesias en el día de hoy. Puede ser una iglesia como Éfeso, puede ser una iglesia como Esmirna, como Pérgamo, etcétera, en el día de hoy. Pero veremos muy rápidamente, capítulo 2, menciona Éfeso. Versículo 1, escriba el ángel de la iglesia en Éfeso, que tiene las 7 estrellas en su diestra. Pero dice versículo 2, conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. Es decir, que esto sí es bueno. Has sufrido, has tenido paciencia. Versículo 3, has trabajado arduamente. Pero, versículo 4, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y aquí podemos ver el primer problema con la iglesia de Éfeso, es que ellos eran ortodoxa, era una iglesia fiel en cuanto a la doctrina, pero dejaron a su primer amor y por lo tanto fue una iglesia fría. Y veremos esto en las otras 7 iglesias, una deficiencia en ellos, algo que estaba mal en cada iglesia. Pero hay otra frase que se repite acerca de todas las iglesias y es en el versículo 7, que lo vemos acerca de Éfeso, y es esto: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y esto se repite: al que venciere, el que venciere, al que venciere, al que venciere. Y podemos ver que hay un lema que se repite vez tras vez en esta sección de capítulos 2 y 3, y es el vencimiento, es el avance, es la victoria de estos creyentes, la victoria que deben tener al seguir al Señor Jesucristo. Pero debemos ver algo muy importante en los capítulos 2 y 3, y no voy a ver los detalles obviamente de todas las iglesias porque vamos para el final del libro, pero algo muy importante es entender que en el libro de Apocalipsis es un libro que fue escrito a 7 iglesias literales. Esta parte del libro no es metáfora, no es símbolo, no es una señal, no es una figura, no es una visión. Fueron 7 iglesias literales. Y aprendemos una lección aquí, que la carta tuvo una intención, y la intención fue animar y exhortar a creyentes en el primer siglo. Y tiene este mismo propósito para nosotros también: animar y exhortar y aún corregir a las iglesias del día de hoy. Y la manera en que el libro de Apocalipsis, y esto nos va a ayudar a entender el libro en contexto, la manera en que el libro de Apocalipsis ayuda a las iglesias modernas en el día de hoy es darnos una visión de todos los eventos aquí en la tierra desde la perspectiva del trono de Dios. Voy a decirlo una vez más. Es una exhortación y es ánimo, corrección para nosotros. En medio de persecución, en medio de sufrimiento, es una ayuda. ¿En qué sentido? En este sentido, nos da una perspectiva de todo lo que sucede aquí en el mundo, de la perspectiva del trono de Dios. ¿Ok? Muy importante para entender esto. Y esta perspectiva se ve desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22. Pero primeramente vemos capítulos 2 y 3. Las 7 iglesias, figuras, no figuras, ejemplos de iglesias en el día moderno, y la Asamblea de Guadalajara, las asambleas de Colombia que están conectadas, otros que están conectados, Puerto Vallarta, el Cuapinol, etcétera. Cada asamblea tiene que revisar a su propia situación, considerar dónde están mal, si hay cosas acerca de las 7 iglesias, características que se pueden aplicar a su asamblea también y a su propia vida. Hay que hacer los cambios, pero no solamente hacer los cambios de la nada, hay que hacerlos pensando en la victoria que tendrá el Señor Jesucristo en contra de toda impunidad, en contra de todo pecado, todo lo que está en nuestra contra. Entonces, capítulos 2 y 3, las iglesias, las cosas que son, la segunda parte del libro. Nada más, vemos en capítulo 3 también a la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia, de la Odisea también. Dice al final de capítulo 3, llegamos a capítulo 3, dice: al que venciere, versículo 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y aquí empezamos la sección del trono de Dios en capítulos 4 y 5.
el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Algo muy importante para notar, hermanos, cuando están estudiando, cuando están leyendo el libro de Apocalipsis, el final del versículo 22, vemos la última mención de la palabra iglesia. ¿Ok? Voy a decirlo de nuevo. Al final del versículo 22 es la última mención de la palabra iglesia. Y de hecho está en plural, las iglesias. No quiere decir que más adelante no vemos la iglesia de otra forma. Por ejemplo, vemos la iglesia como esposa al final. Y voy a sugerir que también en capítulos 4 y 5 vemos la iglesia representada por los 24 ancianos. Pero la palabra iglesia, la última mención en versículo 22. Esto quiere decir que al final del capítulo número 3, al ya no leer acerca de la iglesia, ahora estamos viendo otra etapa de la historia. Y voy a sugerir que en esta etapa de 4 al 22, bueno, más bien 4 al 19, perdón, estamos viendo un enfoque en la tierra y en Israel. En la tierra y en Israel. De los capítulos 6 al capítulo 19, la primera parte. Y después del capítulo 19, en la primera parte, 7 en adelante, vemos de nuevo a la iglesia, la esposa de Cristo. Pero estamos terminando la sección de la iglesia, la primera parte, donde está hablando a la iglesia en sufrimiento, en persecución y también en desobediencia. Vamos al capítulo 4. Aquí empezamos la segunda parte del libro de Apocalipsis. Aquí empezamos el trono. Y otra vez, hermanos, quiero enfatizar este punto. En el libro de Apocalipsis estamos viendo el trono de Dios. Todo es de la perspectiva del trono de Dios. Todo lo que sucede, todas las guerras, todos los enemigos, todos los dominios, todos los imperios, todos los reinos de la tierra se ven desde la perspectiva del trono de Dios en su santuario. Y así debemos ver nuestras vidas también. Si queremos recibir ánimo de este libro, hay que ver y vivir nuestras vidas desde la perspectiva del trono de Dios. Mira lo que dice capítulo 4, versículo 1. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Allí debemos vivir. Sube acá. Allí debe estar nuestras mentes cuando pensamos en todo lo que sucede acá en la tierra. Pero capítulo 4 y 5, ahora podemos ver el trono de Dios. Dice versículo 2, y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Aquí tenemos Dios sentado sobre el trono. Y dice versículo número 7, el primer ser viviente era semejante a un león. Y ahí podemos ver 4 seres vivientes. Versículo 8. Más adelante, versículo 10, 24 ancianos que se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo, aquí podemos ver la adoración en el trono de Dios, ¿ok? Pero cuando llegamos al capítulo número 5, ahora hay otro detalle acá en el santuario de Dios, en el trono de Dios hay un detalle muy importante. No hay solamente 4 seres vivientes, no hay solamente 24 ancianos en su trono. Otra vez estamos viéndolo desde la perspectiva de Dios. Pero acá podemos ver un libro. Dice 5, versículo 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Entonces, en el contexto, en el trayecto de todo el libro de Apocalipsis, lo que vemos es la iglesia, capítulos 3, 2 y 3, la iglesia en esta dispensación, pero del capítulo 4 y 5 vemos la iglesia en triunfo, vemos la iglesia en la presencia de Dios, la iglesia arrebatada, es decir, después del capítulo 3 sucede el rapto y ahora estamos con Cristo en el cielo. Capítulo 5 es una escena. Después de estar en el trono, después de estar en el cielo arrebatados, hay una escena, dice el apóstol Juan. Y ahí tiene un libro, Dios, en la mano. Y vi un ángel que pregonaba a gran voz:
¿quién es digno? Hay una pregunta acerca del libro. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Imaginemos que estemos allá en el cielo con el Señor en su trono, y allí está Dios con un libro, y alguien hace la pregunta, pues, ¿quién puede abrir este libro? Y se responde la pregunta al hablar acerca de uno que sí puede abrir el libro. Y hay dos preguntas. ¿Quién es él? ¿Y qué es este libro? Estamos en el cielo, ya arrebatados, ya sabemos que pronto va a suceder la tribulación, pero hay la pregunta, ¿qué es este libro y quién es esta persona? Pues número uno, el libro es el libro que tiene 7 sellos, que nos habla de los juicios que vendrán muy pronto en la tribulación del mundo. Y vemos quién es la persona. Versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero. Este es el hombre que es legítimamente puede abrir los sellos, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Un principio antes de seguir, cuando tenemos símbolos en el libro de Apocalipsis, el principio que debemos tener en mente es esto: cuando hay símbolos, hay que interpretarlos con símbolos ya descritos en otras partes de la Biblia, ¿ok? En el Antiguo Testamento, etcétera. Interpretar la Biblia con la Biblia. Interpretar símbolos con otros símbolos que ya son interpretados en otras partes de la Biblia. Y también el segundo principio es este: cuando es razonable interpretarlo de manera literal, hay que interpretarlo de manera literal. Si es irrazonable interpretarlo de manera literal, la interpretamos como símbolo. En este caso, el cordero tiene 7 cuernos. Esto es irrazonable interpretarlo de manera literal, aunque hay muchas cosas literales en el libro, pero vemos esto como símbolo: los cuernos de su poder, los 7 ojos de su sabiduría y los 7 espíritus de la plenitud de la sabiduría del espíritu. Estoy dándoles detalles que estudiaremos en las siguientes semanas. No es mi intención darles los detalles esta tarde, pero nada más para darles unos pocos detalles para ver el principio de cómo interpretar los símbolos. Bueno, seguimos. Ya tenemos el hombre, ya tenemos el libro. Veremos al final de capítulo 5. Dice esto, dice versículo 14, los 4 seres vivientes decían, amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Vamos a capítulo 6, porque ahora este libro que él tiene, el libro que tiene 7 sellos, y algo muy importante otra vez, un principio importante para aprender del libro de Apocalipsis: los 7 sellos contienen en ellos, en el séptimo sello específicamente, 7 trompetas y también al final las 7 copas, ¿ok? No es algo consecutivo que veremos 7 sellos y después 7 años más de 7 trompetas y luego 7 años más de 7 copas. No, los 7 sellos contienen los otros juicios que veremos más adelante. Pero empezamos con los 7 sellos. Capítulo 6, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Entonces este libro que tiene 7 sellos, abre uno, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y aquí en adelante, de capítulo número 7, veremos 6 sellos abiertos. Y cada sello habla de una plaga o habla de un juicio que viene sobre la tierra. Muy rápidamente, el primer sello que veremos es el sello de paz. Es el inicio de la tribulación, cuando habrá paz. Y sabemos que a la mitad, lo estudiamos en 2 de Tesalonicenses, esta paz será quebrada. Pero al inicio de la tribulación hay paz. Y esto vemos en el primer sello. Segundo sello, versículo 3, hay guerra. Tercer sello, hay hambruna. Versículo 5. Cuarto sello, versículo 7, hay muerte. Quinto sello, versículo 9, aquí podemos ver bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo,
Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Entonces podemos ver, y al final, sexto sello, versículo 12, aquí vemos un terremoto, etcétera. Pero capítulo 6, los primeros 6 sellos están abiertos. Y en capítulo 6 pueden escribir ahí en sus Biblias la primera parte de la tribulación. La primera parte de la tribulación. ¿Ok? Entonces vamos al capítulo 7. Capítulo 7 es el primero de varios paréntesis en el libro de Apocalipsis. Hay por lo menos 4 paréntesis en el libro y aquí podemos ver cómo el Señor nos ayudó, como podemos ver que hay diferentes partes del libro donde no vemos todo de una manera consecutiva, ¿ok? Hay diferentes paréntesis como capítulo 7, capítulo 10, capítulo 14, capítulo 16 y capítulo 19 son diferentes paréntesis donde, otra vez, para el reloj, para. Y hay otra cosa que Dios quiere enseñar en medio de todo lo que está sucediendo de manera consecutiva. ¿Ok? Capítulo 7, el primer paréntesis. ¿Qué es lo que aprendemos en capítulo 7? Muy rápidamente, los 144 sellados. Mira versículo 3 de capítulo 7. Dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y los siervos vienen de las tribus de Israel. Y después, versículo 9 dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Capítulo 7 nos habla de 144,000 predicadores judíos que vendrán a la tierra, predicarán la palabra de Dios y muchos, según versículo número 9, serán salvos. Entonces, este paréntesis nos habla de los predicadores que llegarán durante la tribulación. Personas pueden ser salvas durante la tribulación, no personas que recibieron el mensaje antes del rapto, pero personas que nacen en el rapto y especialmente Israel será salvo durante la tribulación. Vamos al capítulo 8. En el capítulo número 8 termina el paréntesis y capítulo 8 sigue con el séptimo sello, ¿ok? Y algo interesante de Apocalipsis, algo que vas a notar, es que ves 6 juicios y luego un break y el séptimo. Y esto vemos primeramente capítulo 8, el séptimo sello, después de los 144,000 predicadores. Versículo 1 dice, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Todos asombrados completamente, maravillados por todo lo que Dios, todos los juicios que habían llegado a la tierra, hay silencio por media hora. Y versículo 2, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Entonces, tenemos que ver a los 7 sellos, no solamente como el séptimo sello, perdón, no solamente como un solo sello, sino un solo sello que contiene 7 trompetas. ¿Ok? Otra vez, muy importante aprender esto. No es consecutivo, sino el séptimo sello contiene, adentro del séptimo sello, son las 7 trompetas. ¿Ok? No sé si si han visto esas figuritas de Rusia, ¿no? Que es como ese monito, y hay un monito que está dentro de otro monito, que está dentro de otro monito, que está dentro de otro, ¿no? Y así son estos juicios. 7 sellos, y el séptimo sello contiene 7 trompetas. Entonces, estas 7 trompetas las vemos aquí en capítulo 8. El primer ángel tocó la trompeta, versículo número 7. La vegetación fue afectada. Vemos en el versículo 8, tocó la trompeta, y aquí podemos ver, el mar se convirtió en sangre. El tercer trompeta, la trompeta número 3, versículo 10. Y aquí podemos ver que el agua fue afectado. El cuarto ángel tocó la trompeta. Número 4, versículo 12, el calendario fue afectado. Número 5, capítulo 9, versículo 1. Aquí podemos ver la trompeta número 5. Y desde aquí es cuando salen demonios. Salen demonios del abismo. Dice versículo 2, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo y como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y podemos ver a lo largo del libro de Apocalipsis
con los 6 sellos y ahora el 7º sello que inicia con más juicios de Dios sobre la tierra. Todas estas cosas sucederán aquí en la tierra durante la tribulación. Vamos más adelante, capítulo 9, versículo 13. El 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo el 6º ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día y mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. El 6º trompeta, la tercera parte de los hombres mueren aquí en la tierra. Serán momentos horribles, absolutamente horribles para experimentar. Gracias a Dios somos parte de la iglesia y nosotros seremos protegidos, seremos salvos de esta ira que vendrá a la tierra. Pero para las personas que se quedarán, serían momentos de absoluto terror. ¿Ok? Vamos más adelante al capítulo número 10. Otra vez, capítulo 10 es otro paréntesis. No vamos consecutivamente, no se describe de forma lineal en todos los capítulos. Capítulo 10 es otro paréntesis. Y aquí vemos, versículo 1, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube y con el arco iris sobre su cabeza. Versículo 2, tenía en su mano un librito abierto. Vamos más adelante el capítulo, dice el versículo 8, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y él me dijo, versículo 9, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces aquí podemos ver, la paréntesis es el apóstol Juan recibiendo un libro de un ángel que tiene que comer, que será dulce en la boca, pero amargará a su estómago, a su vientre. Y esto es un libro que nos habla de juicios que vienen más adelante. Y también capítulo 11, parte del paréntesis, todavía no hemos regresado al calendario, no hemos regresado a los juicios, pero capítulo 11 sigue hasta el versículo 14, sigue el paréntesis. Y aquí podemos ver 2 testigos. Versículo 3, daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días, vestidos de silicio. Y estos testigos son los 2 olivos, los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerlos daño, debe morir él de la misma manera. Este paréntesis habla de un libro y de 2 testigos. El primer paréntesis que vimos hablaba acerca de los 144,000. Este paréntesis, el libro que come Juan y también los 2 testigos que predicarán durante la tribulación. Bueno, vamos más adelante al capítulo número 12. Capítulo número 12, versículo número 1, léanlo conmigo. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. En este capítulo leeremos acerca de 3 personas. Aquí podemos ver el dragón, y aquí veremos la mujer, y aquí veremos el hijo de la mujer. Lo principal para entender de este capítulo es que la mujer no es María. La mujer no es María, y cuando vemos al hijo, no estamos pensando en María y su hijo, el Señor Jesucristo. Estamos viendo aquí con la mujer Israel. Y lo que estamos viendo con el dragón es Satanás. Y lo que vemos es la persecución de Satanás a Israel en el pasado y en el presente, y lo que sucederá también en el futuro. Entonces, en esta parte, durante la tribulación, Satanás perseguirá al pueblo de Israel. Y vemos versículo 16 del capítulo 12, la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces aquí podemos ver el dragón en contra de Israel. Vamos a capítulo 13 y aquí
se presentan en capítulo 13 a 3 personas más o 2 personas más. Capítulo 13 nos habla acerca de los bestias, ¿ok? Los bestias. Y es muy importante identificar esos bestias. Mire, versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. Más adelante, versículo 2, la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Tenemos mujer, dragón y ahora una bestia, ¿ok? Versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Capítulo 13, pues se presentan la bestia, el dragón, la mujer, presentados en forma religiosa, la adoración que requiere esta bestia. Esta bestia también es llamado por el apóstol Pablo, como el anticristo. Número 3, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Mujer, dragón, primera bestia, segunda bestia. ¿Ok? Una cosa más en el capítulo. Vemos versículo 15. Versículo 14. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Mujer, dragón, primera bestia, segunda bestia, imagen. 5 cosas para aprender aquí. Dragón, primera bestia, segunda bestia, imagen. Dragón es Satanás. La primera bestia es el anticristo, el hombre de pecado. La segunda bestia es el falso profeta y la imagen es una imagen de la bestia. ¿Ok? Capítulo 13 presenta estos personajes. Capítulo 12 y 13 nos presentan los personajes que son los grandes antagonistas, las personas, los enemigos de Israel y de Dios a lo largo de Apocalipsis. Vamos al capítulo número 14. En 14 podemos ver un panorama del futuro y por el tiempo no voy a tardar mucho tiempo aquí, pero suficiente para decir que después ve capítulo 14, versículo 1, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y él de su Padre escrito en la frente. Hay un momento de adoración de los 144,000 predicadores judíos que vendrán a predicar la palabra de Dios. Y vemos aquí más adelante una vista previa del Armagedón. Ok, dice versículo 9 del 14. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado, puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre, etcétera. Ok, terminamos allí. Vista previa. Capítulo 14 es una vista previa del Armagedón. Versículo 20 del capítulo 14 lo termina. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Hablando de toda la sangre que saldrá en la batalla de Armagedón. Pero veremos esta batalla más adelante. Capítulo 14 es una vista previa. Ok. Ya vamos llegando al final, ¿ok? Tenemos 10 minutos, voy a pasar el tiempo un poco, pero ya vamos llegando al final. Espero que están viendo el trayecto del libro. Empezamos con la iglesia, terminamos con la iglesia en capítulo 4, subimos al trono. Desde el trono estamos viendo el Cordero con el libro con 7 sellos. El Cordero abre el primer sello y los primeros 7 sellos, y son 7 juicios que vienen a la tierra. Cuando abrió el séptimo sello, vimos que adentro del séptimo sello hay 7 trompetas, y en estas 7 trompetas eran 7 juicios más que caerán sobre la tierra. Hemos sido presentados con
diferentes personajes importantes como los 144,000 predicadores judíos. Ya hemos visto los 2 testigos que llegaron a la tierra también para representar a la palabra de Dios. Vimos la mujer y el dragón, la persecución de Satanás hacia Israel. Y ahora vimos también los personajes de la bestia, quien es el anticristo, la bestia, quien es el falso profeta, y también la imagen de la bestia que adorarán todos los hombres. Y ahora estamos llegando a 7 plagas postreras. 7 plagas postreras. Y aquí llegamos a las plagas postreras, y voy a sugerir que son las plagas que se hacen o que son mandadas, enviadas en la última parte de la tribulación. ¿Ok? Entonces, las trompetas los sellos y trompetas, los 3 años y medio de la primera parte de la tribulación, y las 7 plagas postreras adentro de 7 copas, la última parte de la tribulación. Y lo que veremos aquí en esta parte es que hay una cierta intensidad. Vemos un incremento en la intensidad. Con cada plaga, con cada cada juicio, incrementa la intensidad del juicio. Y cuando llegamos a las 7 plagas postreras, vemos otra vez 7 plagas rápidamente, sucesivamente, consecutivamente, intensamente, juicio llegando a la tierra. Entonces, capítulo 15, versículo 1, dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Y cuando llegamos a esta parte vamos a hacer conexiones, vamos a ver los detalles de todo, pero esto es para ver el panorama. Versículo 6 de 15, 7 ángeles que tenían las 7 plagas, y versículo 7 se describe de esta manera: uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Versículo 8, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Voy a describir las plagas en capítulo 16. Rápidamente: 15, 7 copas, 16 copas descritas. Las 7 copas son la última parte, 3 años y medio, última parte de la tribulación. Y ahora veremos qué sucederá en esta última parte. Número 1, el primero derramó su copa y vino una úlcera maligna. Esto llegará a los hombres en esta última parte de la tribulación. Número 2, versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Número 3, versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Versículo 10. Copa número 5. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Número 6, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Todo preparándose para la última batalla de Armagedón al final. 7 sellos. El séptimo sello lleno de 7 trompetas. Y los 7 dentro de este séptimo sello también. 7 copas. Terminando con la batalla de Armagedón al final, donde veremos el ardor de la ira de Dios contra todos sus enemigos. Vemos la séptima copa. Su copa, dice versículo 17, derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, el cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Aquí terminamos las 7 copas. Ahora,
De aquí en adelante es un poco más fácil, ¿ok? Un poco más fácil. Ya hemos terminado la sección de 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Estas sellos, trompetas y copas forman la tribulación. La primera parte de la tribulación y la última parte de la tribulación. Todos los juicios que vendrán sobre la tierra en contra del mundo, en contra de Satanás y la bestia, y también en contra, en parte, a Israel, también en desobediencia. Pero capítulos 17 y también el capítulo número 28, ahora veremos no solamente una descripción de los personajes, sino también de su política y de su economía. Entonces, capítulo 17 es el sistema religioso del dragón, el sistema religioso de Satanás durante la tribulación se describe en capítulo 17. Entonces, si alguien tiene la pregunta, ¿habrá una religión durante la tribulación? La respuesta es sí. Y se describe en capítulo 17 y se describe como una ramera. Si han escuchado de la ramera del Apocalipsis, es un símbolo del sistema religioso del dragón, de Satanás, durante la tribulación. Voy a nada más leer el versículo 16. Dice, los 10 cuernos que viste la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Aún Satanás mismo destruirá a su propia religión aquí en la tierra, pero también tiene un sistema político. Y el sistema político se describe como Babilonia. Entonces, el sistema religioso durante la tribulación, la ramera. El sistema político durante la tribulación se llama Babilonia. Y lo que vemos en capítulo 18 es la destrucción del sistema político de Satanás. Versículo 2 de capítulo 18 dice, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, etcétera. Y terminamos el sistema religioso político, del dragón. Un versículo más en capítulo 18, versículo 11 dice, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. En la tribulación, el sistema religioso, la religión del dragón, de Satanás, terminará. El sistema político terminará. Todo lo que él tendrá en Roma probablemente, o quizás puede ser que es en Roma, o quizás como otros sugieren, siendo formado por los 10 países musulmanes, etcétera, todo terminará. Todo será vencido y destruido. Y dice versículo 19, y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Ya terminó la gran Babilonia. Y al final del capítulo 18, llegamos al capítulo 19, y aquí podemos ver de 19 al capítulo 22 la victoria del Señor Jesucristo. Y antes de terminar aquí en estos últimos capítulos, solo quiero repasar de nuevo el punto del libro. ¿Cuál fue? Cuando empezamos Apocalipsis, vemos que inicia con 7 iglesias. 7 iglesias que tienen muchos problemas, la mayoría. 6 tienen grandes problemas y los 7 tienen problemas de persecución y han reaccionado de diferentes formas. El apóstol Juan escribió este libro guiado por el Espíritu Santo para animar a estas iglesias. Sí, para corregir, para exhortar, pero también para animar. ¿Cómo va a animar a estas iglesias? Con todas estas visiones y las tribulaciones y los juicios y todo lo que dice acerca de la bestia y las 2 bestias y de Satanás y el dragón, etcétera, la imagen, Babilonia, la ramera. Esto, ¿cómo es ánimo para las iglesias al inicio del libro? Es ánimo porque cuando llegamos al final del libro, todo lo que Satanás levanta
todos sus designios, todos sus diseños, todos sus propósitos son vencidos. Finalmente, jamás serán resucitadas. Jamás se levantará otra vez, porque en capítulo 19 vemos algo muy importante. Vemos versículo 14, vemos aleluya, aleluya, aleluya varias veces, pero mira versículo 14. Estaba vestido, hablando del Señor Jesucristo, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Todo terminó. Todo terminó con respecto a estos enemigos de Dios y así anima a los hermanos que están sufriendo persecución, los hermanos que están sufriendo no solamente persecución, sino también algunos fríos, algunos desobedientes, otros como la Odisea, apóstatas. Y él quiere decir a las iglesias desobedientes, él quiere decirles, hay que perseverar, hay que vivir para el Señor. ¿Por qué? Porque él reina y él reinará y él vencerá a todo enemigo, todos los enemigos que ven en el día actual, que vieron en el primer siglo, que vemos en el día de hoy, serán vencidos cuando regresa nuestro Salvador. Mira lo que dice al final del versículo 19, capítulo 19, dice versículo 21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Saciados, porque terminó con los enemigos. Capítulo 20, ya vamos terminando. Voy solo unos minutos voy a pasar al tiempo, pero capítulo 20. Vi un ángel que descendió del cielo. Y aquí podemos ver lo que sucede con Satanás. Vi un ángel que descendía del cielo y con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Entonces Satanás fue vencido, pero sí existe todavía está en la tierra, aunque fue vencido. Pero hay una gran cadena en la mano de Dios y prendió al dragón, Satanás, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces hay un tiempo en el futuro, después de la tribulación, 7 años de tribulación y de juicio, al final esta gran guerra que vimos en capítulo 19, la ramera, Babilonia, todo destruido, pero al final de todo esto, Satanás será puesto en una prisión por 1000 años. El Señor Jesucristo reinará, dice versículo 20, y vi tronos y se sentaron sobre, capítulo 20, versículo 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces, podemos ver 1000 años del reinado de Cristo. Y Él tiene que reinar hasta que Él pone todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y esto terminará al final de este milenio, llamado milenio por los 1000 años, y todos los que no recibieron la palabra de Dios fueron lanzados al lago de fuego. Capítulo 21, ya vamos a terminar, versículo 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué? Porque Satanás, no lo leí, perdón, muy importante leer esto. Quiero leer capítulo 20. Quiero leer versículo número 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Nunca regresará.
jamás regresará. Después de ese momento en adelante, ni el diablo, ni el anticristo, ni su falso profeta regresarán día y noche, atormentados por los siglos de los siglos. Y después de esto, después de los 1000 años, dice versículo capítulo 21, vi un cielo nuevo, todo es nuevo, vi un cielo nuevo, vi una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Vamos al capítulo número 22. Después me mostró, versículo 1, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Siglo 7, he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Termino con el versículo. Quiero leer el versículo para terminar todas las lecturas. Pues el último versículo. Y yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y así termina el libro de Apocalipsis. Empezó todo, no en capítulo 1 de Apocalipsis, sino empezó todo. Perdón, ese no fue el último versículo. Fue el último versículo de la página que tengo aquí, pero versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Termina Apocalipsis con versículo 21, pero no inicia con capítulo 1. Comentarios nada más para terminar. Inició en Génesis capítulo 1. Y todo lo que sucedió en Génesis, de la entrada del pecado, con respecto a la entrada del pecado a la tierra, y Satanás y su descendencia aquí a la tierra, y todos los enemigos de Dios que han salido desde ese momento en adelante. Y lo que hemos estado estudiando los profetas y también otros ahí en Levítico, y viendo la separación del hombre de Dios, expulsado del huerto en el Edén. Y de ese momento viviendo bajo las consecuencias del primer Adán. En el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, vemos el postrer Adán, que corrige todo lo que el primer Adán hizo y que provee un paraíso mejor que el paraíso que tuvieron Adán y Eva. Un paraíso en el cual nosotros estaremos con nuestro Dios, veremos su rostro, su propia cara, el rostro de Dios. Y ahí tendremos su plena presencia, su plena comunión por toda la eternidad. Pero antes de llegar a ese momento, todo lo que leemos en esta tarde tendrá que suceder. Todos nuestros enemigos serán por estrado bajo los pies del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, en esta serie vamos a ver los detalles del libro de Apocalipsis. Vamos a ver detalles acerca de las 7 iglesias. Veremos más detalles acerca de los 7 sellos, trompetas, copas. Veremos los detalles de los 2 testigos, los 144,000, la mujer y el dragón, el libro, etc. Veremos todo, el Armagedón, la bestia, las 2 bestias. Veremos todos los detalles en las siguientes semanas, pero suficiente por el momento tener el panorama y la gran palabra, la palabra clave para todo el libro es esto: victoria, la victoria del Cordero de Dios. Cristo vence a todos sus enemigos. Que esto nos dé ánimo en esta tarde al saber que todo lo que nosotros experimentaremos en esta vida debe ser experimentado a la luz
de la victoria del Señor Jesucristo. Voy a orar y así terminamos. Padre Santo, damos las gracias de nuevo por tu palabra. Damos las gracias por habernos enseñado tanto, por habernos dado tanto detalle, por habernos dado esta esperanza incomparable. Damos las gracias que podamos dependernos de un siervo fiel, el testigo fiel, el primogénito desde de entre los muertos, el príncipe de todos los reyes, a nuestro Señor Jesucristo, el principio y el fin. Damos las gracias por Él. Damos las gracias por su victoria en la cruz. Y estamos viendo hacia el futuro y ya podamos ver esa victoria contra Satanás también. Y esta eternidad donde estaremos con Él. Ayúdanos a vivir con estas glorias en nuestras mentes todos los días. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.